hizo también, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Amigos, la tecnología siempre tiene su chiste y la verdad es que les mandamos un fuerte abrazo a todos los que crearon esta maravilla tecnológica de poder transmitir por internet y por hacer por celular y hacer muchas cosas. Ciertamente cuando falla uno se pone desesperado y dice hay que hacer algo. Sin embargo, lo único que se me ocurre es decir muchas gracias porque muchísimas veces podemos transmitir y de repente pasa algo como esto que nos saca un poquitín del asunto, pero aquí estamos. La Hora de la Misericordia, un fuerte abrazo, gracias por estarnos escuchando. Estamos transmitiendo desde Cancún, desde Cozumel, desde Playa del Carmen, desde Chetumal. Estamos transmitiendo que es la Hora de la Misericordia, pidiéndole a Dios que nos toque el corazón para enseñarnos hacia dónde quiere que vaya nuestras vidas. 9982-151590, 9982-151590. Gracias por las personas que están comunicando con nosotros, los que están queriendo ayudar, los que están queriendo donar, los que están permitiendo que este programa siga adelante. Muchas gracias. De verdad, somos equipo todos. Somos equipo y entre todos como equipo hacemos cosas maravillosas, pero eso necesitamos, que nos mantengamos siempre como equipo haciendo este proyecto. 9982-151590, 9982-151590 es la Hora de la Misericordia. Déjame te platico la historia. Vamos con la historia de hoy, porque de verdad nos hace falta siempre Jesús, por medio de las historias nos enseñaba y nos decía muchas cosas y aprendíamos mucho con él. La historia viene así. Déjenme colocarla esta. Y es una historia que alguna vez escuchamos, pero me gusta mucho porque ese es el sentido que Jesús nos dice. El abad de un monasterio se hallaba muy preocupado. Años atrás su monasterio había visto tiempos de esplendor. Sus celdas habían estado repletas de jóvenes novicios y en la capilla resonaba el canto armonioso de sus monjes. Pero habían llegado malos tiempos. La gente ya no acudía al monasterio a alimentar su espíritu. La avalancha de jóvenes candidatos había cesado y la capilla se hallaba silenciosa. Solo quedaban unos pocos monjes que cumplían triste y rutinariamente sus obligaciones. Un día decidió pedir consejo el abad y acudió a un anciano obispo que tenía fama de ser hombre muy sabio en su avanzada edad. Emprendió el viaje y días después se encontró frente al buen hombre. Le planteó la situación y le preguntó: ¿a qué cree usted que se debe esta triste situación? ¿Hemos cometido acaso algún pecado? A lo que el anciano obispo respondió: sí han cometido un pecado de ignorancia. Es que ustedes no se han dado cuenta que el mismo Señor Jesucristo se ha disfrazado y está viviendo en medio de ustedes y ustedes no lo saben y no le han hecho caso. Y ya no dijo nada más. Aquel obispo se metió a su cuarto y dejó al abad solito. El abad no entendía bien las palabras, pero lo meditó y se retiró rápidamente. Emprendió el camino de regreso a su monasterio. Durante el viaje sentía como si el corazón se le saliera del pecho. No podía creerlo. El mismísimo Hijo de Dios estaba viviendo ahí en medio de sus monjes. ¿Cómo no había sido capaz de reconocerle? ¿Sería el hermano sacristán? ¿O tal vez el hermano cocinero? ¿O el hermano administrador? No, él no. Por desgracia él tenía demasiados defectos. Pero el anciano obispo había dicho que se había disfrazado. ¿No sería acaso aquellos defectos parte de su disfraz? Bien mirado, todos en el convento tenían defectos, y uno de ellos tenía que ser Jesucristo. Cuando llegó al monasterio reunió a sus monjes y les contó lo que había averiguado. Los monjes se miraban incrédulos unos a otros. ¿Jesucristo aquí? Increíble. Claro, que si está disfrazado, entonces tal vez podría ser fulano o mengano o... Una cosa era cierta, Si el Hijo de Dios estaba ahí disfrazado,
no era probable que pudieran reconocerlo de entrada. De modo que empezaron todos a tratarse con respeto y consideración. Nunca se sabe, pensaba, cada cual para sí, cuando trataba con otro monje. Tal vez sea este, tal vez sea el otro. Y se empezaron a ayudar, y cuando un monje le pedía una ayuda, el otro de inmediato hacía, porque uno no sabía si era el mismo Jesús que le estaba pidiendo ayuda. El resultado pasó. El monasterio recobró su antiguo ambiente de gozo y desbordante. Pronto volvieron a acudir decenas de candidatos pidiendo ser admitidos en la orden, y en la capilla volvió a resonar el jubiloso canto de los monjes, radiantes del espíritu de amor. Sí, nunca lo descubrieron, pero en efecto, Jesús estaba viviendo entre ellos. Y es que Jesús le encanta vivir entre nosotros. Y de hecho, ya no lo había dicho, hace mucho tiempo lo dijo. Cuiden al más pequeño de todos. Cuiden al más pequeño de todos, ¿por qué? Porque en Él estoy yo. El que le hace algo a estos pequeños, me lo hace también a mí mismo. Se lo hace a Dios. Ya nos había dicho Jesús que Él vivía entre nosotros. Y esta historia, fíjate que es una historia muy bella y quedaría en anécdota si no fuera porque Él ya dijo que es cierto. Porque no solamente no es una historia de anécdota, sino lo ha dicho muchas veces. Porque nos ha reafirmado, y de mí depende quererle creer a Dios o no creerle a Dios. De mí depende ponerme mis moños y decir, bueno, no es cierto, no es que Jesús estuviera viviendo entre nosotros, es más bien eso es lo que se dice. Y Jesús dijo perfectamente, lo aclaró y lo dijo, el que a uno de estos pequeños se lo haga, a mí me lo hace. Y decía otra cosa, amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Cuando le haces algo a ellos, me lo estás haciendo a mí. Cuando haces algo con los pobres, con los necesitados o con la gente que tienes alrededor, me lo estás haciendo a mí. Jesús lo dijo y estoy seguro que lo quiere volver a decir en este tiempo y en este mundo. Porque nos es fácil descalificar a aquel que me cae mal, aquel que está no sé qué, aquel que a lo mejor es ese Jesús disfrazado. Ahí en el monasterio había algunos monjes que le caían muy mal a los demás, que era el clásico que lo sabía todo, que siempre decía no sé cuántas cosas, que hablaba y que siempre mangoneaba y decía y ordenaba casi. Qué difícil es, o sea, no creo que ese sea Jesús, pero si está disfrazado. Y entonces entraban en la dinámica para decir, si es Él, más vale que nos portemos bien. Y entonces empezó a pasar en ese lugar lo que tendría que estar pasando en tu casa y en mi casa. Lo que tendría que estar pasando a lo mejor en tu cuadra y en mi cuadra, en tu trabajo y en mi trabajo. El encontrarme con que si trato a los demás como si fuera Jesús, las cosas van a mejorarse, van a cambiar y sobre todo Jesús va a regresar ese brillo y esa grandeza que quería poner en todos lados, que le había puesto porque Él fue el inventor de que viviéramos en comunidad, porque fue el mismo Jesús el que se le ocurrió todo este asunto de que la comunidad lo hacía todo y si lo hacíamos muy bien, porque Dios fue el inventor del amor, el inventor de los lazos, porque Dios inventó la familia, porque es el que está detrás de todo. Una historia muy bella para hablarnos a todos y decirnos, esto es lo que quiero con ustedes. 99 82 15 15 90 99 82 15 15 90. Les mando un fuerte abrazo, vamos a ir a mensajes. No le cambies, una pequeña cancioncita mientras regresamos. Estuvimos fuera un poquito, pero estamos ya transmitiendo la hora de misericordia, mensajes y volvemos.
Sí, siente el murmullo muy cerca de ti. Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta temores, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. Podría vivir si me faltara, Señor, si me faltara la luz de tu mirada. Yo no podría vivir si no estuvieras aquí, cubriéndome de luz y amor. Continuamos, amigos, el teléfono 9982151590, la hora de la misericordia. Oigan, la verdad es que esta historia es una historia muy bella, porque nos habla de dejar que Dios entre en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestros corazones y viva ahí. Y sobre todo eso, que nosotros vivamos como si Dios existiera y estuviera ahí. Preguntarse, alguna vez alguien me decía eso,
¿Tú qué crees que Jesús pediría de esto? ¿Tú qué crees? ¿Cómo le gustaría a Jesús hacer esto? ¿Cómo le gustaría vivir esto? Y como que está esta idea de él qué haría si estuviera en este momento, en este lugar. Viene por ahí esta historia, que creo que es una historia que nos puede pasar a todos. 99, 82, 15, 15, 90. Vamos a ir al programa, a la reflexión evangélica de inmediato con el padre Guillermo Serra. Y terminando vamos a escuchar un poco de una historia. En algún momento el padre Juan Rivas echa a andar una serie para buscar ese Jesús histórico, para decir que Jesús sí existió, porque en algunos lugares del mundo, o en algunos lugares de las personas, solemos decir, no, es una imaginación de algunos sacerdotes o de alguna iglesia, que fue la que se le ocurrió inventar a este Jesús. Jesús existió, es un personaje histórico y nos va a platicar de eso. Terminando eso, pues estaremos hablando en estos días sobre esta parte de ese gran personaje histórico. Vamos con la reflexión evangélica del día de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, y sus oficiales y la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Cuando el hombre busca tener las cosas, cuando el hombre cree que tiene el poder sobre la vida de los demás, cuando el hombre no se da cuenta que Dios es el que está por arriba y quiere decidir todo, hacemos este tipo de cuestiones para quedar bien con los amigos, y somos capaces de quitar la vida a alguien con tal de mantener nuestra palabra. Pero no puede haber una palabra sobre algo que no eres dueño. Eso es algo que se le olvidó a Herodes. Es que no podía romper su palabra, no podía tener una palabra sobre algo que no era dueño, y él no podía ser dueño de la vida de Juan. Pero bueno, así es la vida. 99, 82, 15, 15, 90, 99, 82, 15, 15, 90. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a escuchar esta historia de lo que el padre Juan Rivas nos va a platicar sobre la historia de Jesús. Y mientras tanto les pido algo: aquellos que quieran seguir ayudando al proyecto, te recuerdo el teléfono 99 82 15 15 90. Esta es una semana donde nos estamos uniendo para hacer este proyecto, para intentar que entre todos saquemos adelante los programas de radio. 99 82 15 15 90. Quieres estar en este equipo, quieres ayudarnos, quieres donar, por favor, no te vayas de esto. Escucha Pruebas Históricas, padre Juan Rivas. Sé que muchos de ustedes sí creen que existió Jesús. Pero, ¿y eso de qué sirve? Hay también mucha gente que cree que el monstruo de Loch Ness
El abominable hombre de las nieves y la Llorona también existen. Aquí no se trata de ver quién tiene más pericos de su lado. Si tú tienes 100 pericos que dicen que sí existió, pues yo ahorita consigo 200 que dicen que no. Aquí, amigo, no andamos buscando pericos verdes, sino pruebas convincentes. ¿Cuáles son las razones que tú das para sostener tu fe? Si tú crees en Jesús como otros creen en los marcianos, tú no eres un creyente, eres un credulón. Porque el creyente es un hombre, como dice San Pedro, que sabe dar razón de su esperanza a los demás, a los que se la piden, razón de su fe. ¿Cuáles son, pues, esas pruebas históricas irrefutables que los cristianos tenemos de la existencia de Jesús? Eso lo veremos en este programa. Acompáñenos, amigos, y como siempre, recuerda, tú puedes ser un hombre nuevo, tú puedes ser una mujer nueva. En el siglo XVIII hubo algunas voces solitarias como Volney y Dupuy que afirmaban que Jesús nunca existió, fue solo un mito. Actualmente es más difícil que alguien se trague eso si lo confrontamos con las fuentes históricas de las que disponemos hoy. Si Dios no es un fantasma, si Dios no es solo una idea piadosa para compensar las frustraciones del proletariado, como decía Lenin, el opio del pueblo, si Dios se encarnó realmente, debió de haber dejado su huella en la historia. Y nosotros vamos primero a descifrar las huellas de ese hombre Jesús, y después a preguntarnos, más adelante, si de verdad ese hombre Jesús fue o no el Hijo de Dios. Aquí no se trata de hacer una prueba de erudición histórica, sino de recorrer con ustedes la ruta que otros autores han trazado. Pero esta ruta histórica hacia el Cristo de la fe tiene un valor apologético muy importante para todos aquellos que desean entrar en un diálogo con los hermanos separados. Y es que la historia es muy difícil de manipular. Se le puede manipular, pero hay datos históricos que todos aceptan y que nos llevan más fácil, o por lo menos nos ponen en el ambiente, en ciertos límites que nos pueden llevar al acuerdo de quién es Cristo y su personalidad. Ustedes observan, verán cómo las sectas y todos aquellos que quieren dividir, aún dentro de la Iglesia Católica, ponen el acento en los sentimientos y en una relación espiritual independiente e instantánea con Cristo. En cambio, las iglesias luteranas, anglicana, ortodoxa y católica apelan a un credo y a una comunidad originarias, y por eso son llamadas iglesias históricas. Y por eso se puede entablar un diálogo con ellos. De hecho, de los pastores evangélicos, bautistas, protestantes y anglicanos de los que yo conozco, la mayoría de los que se han convertido a la Iglesia Católica, muchos de ellos de alguna o de otra manera han seguido esta ruta histórica. Y es que la ruta histórica tiene su fundamento en el misterio central del cristianismo, que es la encarnación. Si Cristo no es un marciano, un fantasma o un ángel disfrazado, si Cristo realmente se encarnó, se hizo hombre como nosotros, nació, convivió, predicó y murió en la cruz, tuvo que dejar un rastro histórico, una huella en su tiempo, en su pueblo, en la comunidad. Y un rastro histórico que también nos habla de su personalidad, de quién fue Él, y que nos puede llevar o aproximar hacia el Cristo de la fe. Yo no voy a dar argumentos de fe, pues este programa se supone que es precisamente para aquellos que no creen en Cristo, o que sí creen en Él, pero no creen que es el Hijo de Dios. Es un programa que lo pueden escuchar escépticos, comunistas, ateos, judíos, musulmanes, mormones, testigos de Jehová, etc. Y voy a dar argumentos válidos para ellos. Pero van a ver cómo eso nos refuerza a nosotros los católicos en nuestra fe y en nuestra iglesia. Veamos pues las pruebas históricas de la existencia de Jesús. Algunos creen que porque el Evangelio es un libro muy antiguo y porque habla de Jesús, pues eso ya es una prueba de que existió Jesús. Y por eso no se extraña a uno nada de que cuando estas personas leen otro libro que dice que Jesús fue un discípulo
de Dalai Lama o un maestro allá del Tíbet, se lo creen. Hay también muchos otros libros que niegan o contradicen lo que los evangelios afirman. Pero algunos dicen, bueno, es que la Biblia es palabra de Dios. ¿Y eso qué prueba? El Corán también dicen que fue dictado directamente por Dios a Mahoma, su profeta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer caso a lo que dice el Corán? Fue dictado por Dios. Eso dicen los musulmanes. Por eso, si a eso vamos, entonces hay que obedecer pues lo que dice el Corán y no la Biblia. Por eso, volvamos al punto de partida. ¿Qué pruebas damos, verdad? ¿Cuáles son las pruebas que damos para sostener esa fe? ¿Cuál es la razón de nuestra esperanza? Las razones de nuestra esperanza. Vamos pues primero a dar las pruebas que son válidas para todos, de aquellos que no son creyentes, los paganos. ¿Qué pruebas dieron? ¿Qué pruebas hay en las fuentes paganas, en los escritores paganos, de que Cristo realmente existió? Pues están, por ejemplo, los más conocidos, Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. Todos ellos hablan de Jesús. Tácito, por ejemplo, en sus anales hacia el siglo XVI, nos habla de Cristo y de los cristianos. A propósito de Nerón y del incendio de Roma en el año 64, dice que el emperador, para disipar el rumor de que era él el culpable del incendio, acusó como culpables y castigó con refinados suplicios a esos que el pueblo llamaba cristianos. El fundador de esta secta, llamado Cristo, bajo el imperio de Tiberio, había sido condenado a la muerte por el procurador Poncio Pilatos. Reprimida por el momento, la superstición surgía de nuevo en esos momentos en Judea y en la misma Roma. Y después pasa a hablar el autor de los suplicios dados a los cristianos. Suetonio, hacia el año 120 de la era cristiana, en su obra Vida de Nerón, habla de la misma persecución contra los cristianos y hablando de la vida de Claudio menciona la expulsión de Roma de los judíos a causa de los pleitos y tumultos que había entre ellos por un tal Cristo, ¿verdad? Cosas que también coinciden con lo que los evangelios nos dicen, ¿verdad? Y prueban que pues no son inventos nada más. Un documento más antiguo y sumamente revelador es el de Plinio el Joven. Es una carta que escribe hacia el año 112 al emperador Trajano. Relata que los cristianos tenían la costumbre de reunirse en un día determinado para cantar alabanzas a Cristo como a un Dios. No podemos no mencionar el testimonio del gran historiador hebreo de José Flavio. En el famoso Testimonio Flaviano señala que en aquel tiempo vivió Jesús, un hombre de gran valor y ejecutor de obras maravillosas. Él ha ganado para su causa muchos judíos y también muchos paganos, y añade, siendo que Pilato, en base a una acusación hecha contra él de parte de nuestros hombres más eminentes, lo condenó a morir en cruz. Aquellos que lo habían seguido no se separaron de él, y todavía hoy el grupo de los cristianos que toma su nombre de él no ha dejado de existir. Todos estos son datos históricos que prueban que Cristo, todo eso no es fábula, ¿verdad? No son inventos nada más, sino que hubo una realidad histórica que toma fundamento precisamente en la vida de Cristo. Por último, mencionemos el descubrimiento que en 1972 hizo el profesor Pinés en una versión árabe del siglo X que se encontró, una versión de la historia universal de Agapito, obispo de Hierápolis en Siria. Ahí dice, en aquella época vivía un sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena y era estimado por su virtud. Eran muy numerosos sus seguidores entre los judíos y otras naciones. Pilato le condenó a ser crucificado. Pero aquellos que se habían convertido en sus discípulos no dejaron de seguir sus enseñanzas. Ellos contaban que se había aparecido después de 3 días de su crucifixión y que estaba vivo. Quizá este era el Mesías del que los profetas contaban tantas maravillas. Veamos lo que nos dice la arqueología. Es un hecho que casi todos los lugares de los que habla el Evangelio han sido localizados en descubrimientos arqueológicos. Y no me refiero a los más importantes como las murallas de la ciudad y el templo, que no se necesita, basta ir a Jerusalén para verlos, sino a lugares secundarios que aparecen en el Evangelio. Por ejemplo, la piscina de Bethsaida, se decía que era un mito, sin embargo, excavaciones recientes han permitido encontrar efectivamente las ruinas de esa piscina. ¿Verdad? Que en un lugar como Jerusalén desértico, pues no es que hubiera muchas piscinas. En 1927 también el arqueólogo francés Vincent sacó a luz el Litóstratos,
donde Pilato se sentó con el tribunal para juzgar a Jesús, ¿verdad? Lo cual demuestra una vez más históricamente que eso que está en el Evangelio pues no es un cuento, no es una historia, no es una leyenda. Era un patio pavimentado al estilo romano, como se puede ver actualmente en los que van a visitar y ven esas nuevas excavaciones. En 1968 en Cafarnaúm se encontró la casa de Pedro. Debajo de la iglesia dedicada a San Pedro, en ese lugar, se hicieron excavaciones y se encontraron grafías correspondientes a los primeros siglos del cristianismo que lo atestiguan. Otros estudios han demostrado, ya en otro campo, que la flora, la fauna, la situación agrícola, la vida familiar y el modo de vestir correspondía exactamente a la manera descrita de los evangelios. Un descubrimiento no menos significativo es el esqueleto de un judío crucificado con las señales de los clavos en el pulso, que prueba la costumbre romana de castigar a los malhechores como está en los evangelios. Otro hecho que vale la pena, se puede uno poner a pensar, ¿verdad?, es que en los relatos del Evangelio intervienen muchos personajes históricos, como Herodes el Grande, Arquelao, Augusto, Herodes Antipas, Pilatos, que conocemos por otros muchos libros de esos tiempos. Y aquí llegamos al meollo del asunto, ¿verdad? ¿A qué vienen todos estos datos históricos, arqueológicos, biológicos, de fauna? ¿A qué viene? Pues que si Cristo no existió, si Cristo es un mito, ¿cómo se explica que todo lo demás, todo lo que lo rodea, lo que está en los evangelios, tenga autenticidad histórica? ¿Cómo se explica que todo, que la cultura, el ambiente, los lugares, los personajes que intervienen en toda la historia de Cristo, cómo se explica que todo eso sí sea histórico y resulta que Cristo no? A ver, pues eso no tiene razón, no tienes fundamento para afirmar que Cristo sea un mito, no hay fundamento, ¿verdad? Es algo así como si nos quisieran hacer creer que tu gallina empolló un huevo de verdad y que de ella salió un pollo de plástico. Eso no puede ser, ¿no? De huevos de verdad salen pollos de verdad, y de un campo, de una realidad histórica verdadera, de un ambiente histórico verdadero, personajes verdaderos, lugares verdaderos, pues el personaje central, que es Cristo, tiene que ser verdadero y tuvo que existir, ¿verdad? Renan decía que una de las pruebas de que los evangelios no decían la verdad es que estaba lleno de relatos sobrenaturales, de fábulas y de cuentos, ¿no? Vamos a por lo menos a usar una fábula como ejemplo de los que ellos dicen que es fábula, ¿no? Y la fábula más fabulosa del evangelio, que podría ser la de los Reyes Magos. Vamos a ver lo que dice San Mateo, y dice ahí: habiendo nacido Jesús en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes, he aquí que llegaron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Esto suena a muchos como los cuentos de las hadas, ¿verdad? Que cuando nace un niño ahí se aparecen las hadas. Vamos a ver qué tiene de fábula realmente esto. En diciembre de 1603, Kepler, uno de los padres de la astronomía moderna, observa desde Praga la conjunción luminosa de Júpiter y Saturno en la constelación del Pez. Kepler, basándose en sus cálculos, determinó que ese mismo fenómeno, que provoca una luz intensa y muy visible en el firmamento estrellado, debió de verificarse, pongan atención a la fecha, en el año 7 antes de nuestra era. Ese mismo astrónomo descubrió más tarde un antiguo comentario de la Sagrada Escritura del reino de Abarbanel, que recuerda cómo, según una creencia de los hebreos, el Mesías había de aparecer en el momento en que la constelación de Pez, Júpiter y Saturno entraran en conjunción. Muy pocos científicos, y más bien nadie, tomaron en serio estos hallazgos de Kepler. Y ustedes ya se habrán dado cuenta por qué. Pues como dije, según los cálculos de Kepler, esa conjunción se debió haber repetido 7 años antes del nacimiento de Jesús, y por tanto no pudo haber sido la estrella de Belén. Pues aunque la distancia fuera muy grande, los Reyes Magos no iban a tardar 7 años en llegar de Oriente a Jerusalén. A lo máximo les llevaría 1 año. Pero resulta que un siglo después se descubrió que el monje Dionisio el Exiguo, que fue el que señaló el nacimiento de Cristo en el año 533 del calendario romano,
anticipó por 6 años el nacimiento de Jesús. Es decir, se equivocó, Jesús no nació en el año 0, sino nació 6 años antes. Estos 6 años, más el año que podían haber tardado durante el viaje de los magos, dan exactamente los 7 años antes de la era cristiana, tiempo al que Kepler asigna la conjunción de los planetas. Entonces ven, como que la fábula ya no tiene tanto de fábula o tiene algo de verosímil. Pero existen otros descubrimientos que hacen más fuerte esta teoría. En 1902 se publicó la llamada Carta Planetaria, conservada actualmente en Berlín, y es un papiro egipcio que reproduce con exactitud los movimientos de los planetas desde el 17 al 10 a.C. Los cálculos de Kepler, confirmados por los astrónomos modernos, encuentran en esa carta una confirmación adicional que se basa precisamente en la observación directa, porque los que escribieron esa carta eran babilonios, egipcios más bien, eran egipcios que estaban viendo las estrellas y escribían, lo ponían por escrito en aquellos tiempos. Por último, en 1925 se publicó el calendario estelar de Sipar. Es una tablilla de barro cocido con escritura cuneiforme y proveniente de la ciudad del mismo nombre, junto al río Éufrates, y sede de una importante escuela babilonia. Este sí era de los babilonios. Y en ese calendario, lo podemos llamar calendario si ustedes quieren, se hace relación de todos los movimientos y conjunciones celestes del año 7 a.C. La conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Pez había, según esa tablilla, de realizarse nada menos que 3 veces de ese año 7 a.C., el 29 de mayo, el 1 de octubre y el 5 de diciembre. Hay que notar que esa conjunción solo tiene lugar cada 794 años y una sola vez, pero en el año 7 a.C. tuvo lugar 3 veces. Un dato curioso es que al descifrar los arqueólogos la simbología de los astrólogos babilonios, encontraron que para ellos, esos sabios babilonios, Júpiter era el planeta de los dominadores del mundo, Saturno el planeta protector de Israel, y la constelación de Pez, como muchos ya ustedes saben, es el signo del fin de los tiempos y comienzo de la era mesiánica, lo cual no tiene nada de extraño si recuerdan ustedes que en Babilonia había una gran comunidad judía desde hacía ya más de 500 años de que naciera Cristo. En conclusión, si este pasaje que hemos visto de los Reyes Magos a muchos les parecen fábulas, y sin embargo ha encontrado apoyos de los científicos, prueba o al menos insinúa su historicidad. Si todo el marco en el que se desenvuelve pues los evangelios es netamente histórico, ¿en qué base se descarta con qué base descartan la existencia de Cristo? ¿Con qué base descartan el personaje que origina precisamente esos evangelios? Cristo, pues, existió. Es un personaje histórico y es tan importante esta verdad que ha quedado plasmada en el credo de los apóstoles. Creo en Jesucristo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Pero el problema de Jesús no es tanto si existió o no existió, sino ¿quién es ese hombre que vivió hace 2000 años? ¿En base a qué los cristianos creen que es el Hijo de Dios? ¿Cuál es el fundamento de esta creencia? Lo veremos en nuestro siguiente programa. Proyecto Misericordia presentó La Hora de la Misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde y recuerda repetir constantemente: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús,